Hola, bienvenida al canal Saludablemente Sana. Yo soy Maite y en el vídeo de hoy voy a compartir contigo la utilización y el uso de este rodillito que hice el último vídeo sobre el Derma Roller y comenté que si queríais que hiciera el tutorial y me habéis dicho que sí, así que vuestras peticiones son órdenes. Yo en este caso tengo este rodillito que es de cuarzo rosa, lo hay de verde, que es el que más se utiliza, pero a mí me gusta mucho para la piel de la mujer el rodillo rosa porque creo que es muy compatible a nuestra energía yin, nuestra energía femenina. Así que os animo a que utilicéis el cuarcito rosa. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, antes de explicaros y dejaros con el tutorial, voy a pedirte que si te gustan este tipo de vídeos, ya sabes, te suscribas, actives campanita y me regales un like. Pues nada, esta herramienta es ancestral, ya sabes, de la medicina china, de la que soy practicante y de la que estoy enamorada, y nos ayuda a que este rodillo, al contrario de la guasha, que te la enseño aquí, son los dos de la medicina tradicional china. Y la diferencia, vamos a ir por partes, la diferencia entre la guasha, que nos hace este masaje para regenerar el colágeno y la elastina y también nos trabaja las arruguitas, es que la guasha nos hace un trabajo más profundo de todos los tejidos de la piel. Mientras que el rodillo lo que hace, y lo que yo creo que funciona súper bien, es para drenar todas las toxinas que hemos movilizado con la guasha, porque guasha quiere decir raspado de toxinas. Lo que va a hacer es que nos va a drenar haciéndolo bien, sabiendo dónde tenemos los ganglios linfáticos, y con una presión adecuada nos va a drenar toda la toxina, como os estoy diciendo. Esta piedra guasha de obsidiana la puedes encontrar en mi página web, en mi tienda, y te dejo aquí abajo el link en la cajita de información. Y como te digo, este aparatito es para drenar y para sellar los productos. En este caso yo diría que para sellar los principios activos de los serums que te pongas. Es decir, yo en mi caso utilizo una cosmética, ya sabes, minimalista, que si aún no tienes tu ritual de belleza minimalista, que estás esperando a contactar conmigo, en el cual yo he reducido al mínimo la cosmética, ya lo sabes si me sigues, y yo utilizo solamente dos serums regeneradores, uno de día y de noche. Pero ¿qué hago? Yo miro la necesidad, y ahora que va a venir el frío, incorporo dos serums para dos necesidades distintas. Incorporo un serum de vitamina C por la mañana e incorporo un serum con retinol puro por la noche. ¿Por qué? Porque ahora, en el tiempo que va a venir, la piel está mucho más desprotegida y creo que necesita un plus de activos, porque nos vamos haciendo mayores. Yo voy a cumplir 48 años y me interesa mucho enlentecer el envejecimiento de mi piel, así que incorporo esos dos serums. Y para los serums de activos es para lo que utilizo el rodillo de cuarzo rosa, para penetrar mejor los activos, o para hacerme, cuando me hago un masajito con mi serum, de noche sobre todo, cuando me hago un masajito y quiero acabar de sellar todo mi serum, también lo utilizo. ¿Y cómo se utilizará? Pues te tienes que lavar muy bien la piel. Primero, paso 1, yo me la lavo con estos polvos limpiadores de Detox My Skin, que están compuestos en su mayoría por alga espirulina, entre otras maravillas, y también lo puedes adquirir, porque lo tengo a la venta en mi página, en mi tienda, en mi página web, que también te dejo el link directo si quieres adquirirlo. Este polvo lo que va a hacer es que va a limpiar en profundidad, no va a agredir las capas profundas de la piel como si utilizaras un jabón, y lo que va a hacer también es que te va a regenerar, iluminar y regular también la grasa de tu piel. Así que primero, lavar muy bien la piel, tonificar con una bruma facial o agua de mar. Luego te vas a hacer el masaje con tu serum. Yo te estoy diciendo los pasos, con tu serum. Si utilizas guasha, vas a utilizar la guasha, y luego vas a ponerte un serum, en este caso
yo voy a poner, como es de día, me voy a poner un serum de vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C en nuestra piel? Sobre todo en las épocas que empezará a hacer menos sol y más frío. Lo que hace es que actúa como de dos maneras, como un antioxidante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a hacer es que va a luchar contra los radicales libres, que ya sabes que son moléculas que quedan sueltas y que van a buscar otras, y en ese movimiento de ir a buscar su pareja, lo que hace es que tienen hay un descontrol en la piel, es cuando empieza a envejecer. Así que la primera cosa es que la vitamina C te va a hacer eso. Si quieres ya te haré un vídeo específico sobre el retinol y la vitamina C para explicarte mejor, porque si no me enrollo. Y bueno, eso, actúa como antioxidante y también nos ayuda a regenerar el colágeno y la elastina. Por eso es tan importante ponerlo por el día. Y por la noche el retinol lo que va a hacer es que te va a renovar la piel, va a minimizar la mancha y te va a actuar como a modo de unificador también de la textura de la piel. Pero bueno, yo creo que mejor que hagamos un vídeo hablando bien sobre las propiedades del retinol y la vitamina C para otoño-invierno, y así lo verás mejor y yo ya me lo aplicaré mucho mejor. Pues nada, voy a hacer en este caso, porque estamos hablando del rodillo de jade, un masaje drenante cuando hay una piel que está apagada, le falta oxigenación. Pues lo que hace este rodillo, si lo haces con el drenaje, lo que va a hacer es que va a ayudarte a drenar pues todas las toxinas que tienes en la piel y a desinflamar. Yo en este caso voy a poner un poquito de vitamina C, ¿vale? Y ya vamos a empezar con el tutorial. Primero te tengo que dar la explicación, porque es sumamente importante que sepas pues, el porqué de utilizar esta herramienta y cómo utilizarla, ¿no? Porque a veces no sabemos y no le damos la importancia que tiene. Nos pasamos así con la crema, ¿no? O con el aceite y no sabemos la verdad para qué sirve y no aprovechamos. Bueno, pues nada, vamos a empezar. ¿Cómo se comienza? Puedes empezar por aquí y el movimiento, como es drenaje, es un movimiento muy suavecito. Podemos hacerlo así en líneas y podemos hacer un masaje. Siempre este masaje aquí en el pecho que te va a apoyar, te va a apoyar en tu relajación mental y emocional, porque en el pecho pasan muchos meridianos, pasan varios meridianos que normalmente pues encogemos con el día a día, y lo que hace es que bloqueamos la energía y a veces nos puede faltar hasta el aire y todo, Así que vamos a hacerlo hasta aquí, hasta debajo de la clavícula, y aquí si tienes puntos dolorosos pues puedes trabajarlos. Y drenamos todo. Hacemos la otra parte. Aquí te puedes coger el hombro. Es súper agradable. Y como ves, no solamente haces los pases estos así rápidos que yo veo a veces, que no te hacen nada. Ahora sí que con esta manera de utilizarlo sí que estás aprovechando al 1000 las maravillas, ¿no? Los beneficios que tiene este aparatito para mejorar nuestra piel. Yo aquí, por ejemplo, me noto un punto un poquito doloroso. Pues si notas un punto doloroso, insistes y verás como poco a poco se te va quitando. Y aquí también. Muy bien. El cuello, ¿cómo se hace? Ya sabes que los ganglios linfáticos los tenemos a lo largo del cuerpo, pero aquí tenemos en este triangulito, y lo que vamos a hacer es que vamos a bajar desde la oreja hacia abajo. Podemos hacerlo 7 veces, ¿sí? Yo lo voy a hacer rapidito para que no se haga largo. Siempre digo lo mismo y siempre me salen vídeos muy largos. Muy bien. Cuando hagamos 7 veces, vamos a hacer este movimiento, fíjate. Vamos a hacer un movimiento de bombeo. Otras 7 veces más. Y lo que estamos haciendo es limpiando toda la zona del cuello. Aquí haremos lo mismo 7 veces. Y aquí vas a bombear igual, ¿ves? Detrás de la clavícula, para acabar de hacer la limpieza. Aquí también puedes hacerlo hacia arriba, ir haciendo líneas. Aquí no pasa nada porque es muy suave. Y aquí vas sellando el producto que te hayas puesto. En este caso
la vitamina C. Muy bien, ya tendríamos sellada la vitamina C en el cuello y el escote. Y ahora voy a ponerme otro poquito. Si no tienes serum de vitamina C, es igual de bueno tu serum de día o de noche. Ahora ponemos un poquito en todo el resto de la cara. Estos productos que son activos no hace falta que los masajes mucho, sino que es mejor depositarlos y, como te digo, sellarlos y drenar con nuestro rodillo. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a cogernos la piel por aquí y vamos a hacer el movimiento suave. Y también puedes hacer movimiento de vaivén. Primero vas a hacer un poquito así de ladito y luego vas a hacerlo hacia arriba para ir movilizando toda la musculatura. Y si notas puntos dolorosos, lo que vas a hacer es que te vas a incidir. Aquí puede ser que tengas mucho la musculatura muy encogida del masetero. Abre un poquito la boca e insiste. Muy bien. Ahora aquí vamos a coger con el rodillito pequeñito y vamos a planchar toda la zona del labio superior y del labio. Y subimos. Y subimos. Ahora vamos a hacer un movimiento de bombeo para hacer el drenaje aquí al lado de la nariz. Y vamos a ir hacia arriba. Bombeo. Y a la vez que estamos drenando, estamos sellando nuestro serum. Lo estamos depositando dentro, no expandiéndolo por toda la cara y perdiendo producto. Drenamos aquí hacia arriba. Ahora giramos y hacemos el drenaje muy suavecito para drenar toda la bolsita, la ojera, y estiramos. También podemos drenarlo un poquito hacia arriba y hacia afuera. Ahora vamos a ir al entrecejo. Y ahora vamos a pasar por encimita de la ceja, que también es muy agradable. Si tenemos un poquito de dolor, también podemos hacer unas presiones. Unas pequeñas presiones debajo de la ceja. Y también es muy agradable. Y ahora vamos a planchar y a sellar el producto, como ves, de esta manera. Arriba y abajo, puedes hacerlo también así, más despacito, o así. Y ahora vamos a la otra parte, me cojo aquí, del rostro. Así. Penetra muy rápido este serum porque son principios activos. Y por eso es un masajito, que es un masajito rápido. Si queremos sellar, es un momento. Si queremos drenar, pues ya tenemos que estar como más ratito haciendo bombeitos para drenar todas las toxinas que hemos movilizado con un masaje manual o con nuestra guasha. Igual. Hacemos lo mismo, podemos hacer así. Podemos hacer presiones. Y así también levantamos la ceja, ¿ves? Que levantamos ceja. Y vamos a acabar con el masaje de toda la frente.
Ahora vas a coger desde aquí, vas a drenar hacia abajo y vas a drenar 7 veces. Y ahora vas a coger de aquí arriba, vas a bajar el rodillito debajo de la oreja por el esternocleido y vas a hacer un vaciado 7 veces. Muy bien, ya estaría. Esto es tan fácil, tan agradable y tan placentero que verás que no lo vas a poder dejar de hacer. Ya lo ves, este rodillo sirve para drenar las toxinas que hemos movilizado con el masaje manual o con gua sha y también para sellar producto o principio activo. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, este tutorial. Te quiero dar las gracias por el apoyo que estoy teniendo en el canal y nada, que te acuerdes de suscribirte, activar campanita y nada, eso para que vuelva a estar contigo muy pronto aquí compartiendo sobre belleza y salud. Pues nada, te mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!